Vamos a continuar, hermanos, con el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. Y como hemos comentado, la iglesia en Corinto era una iglesia con fuertes problemas de pleitos y división. Algo muy marcado que nosotros podemos observar al leer esta carta. El espíritu faccioso que los impulsaba era un espíritu que nacía de valores mundanos, de valores carnales. Albergaba a nuestros hermanos en Corinto celos insignificantes. Competían por prestigio. Y elogiaban a los predicadores, a los maestros por su elocuencia, por su retórica, por su sabiduría, y hacían partidos en la iglesia. Estaban divididos internamente. Y esta forma infantil, hermanos, que ellos tenían de vivir la vida cristiana, les estaba desviando completamente de las demandas del evangelio. Esta forma de vivir su cristianismo les desviaba de su verdadero objetivo, que era predicar a Cristo y de estar unidos como miembros del mismo cuerpo. Ese es el ideal, ese es el objetivo que como cristianos debiéramos de tener, pero ellos no vivían así su cristianismo. Al contrario, repito, vivían enfrascados en sus problemas, en sus partidos, en sus divisiones, peleando unos con otros. El apóstol Pablo, hermanos, en este capítulo 3 sigue confrontando este problema. Y él trata, hermanos, de hacerles ver el gran error que cometían en tener esta clase de partidos entre ellos, en estar divididos de esta forma. No era el ideal. Pablo quería que ellos corrigieran estas actitudes que estaban destruyendo la iglesia, y él envía a través de esta carta exhortación y también da una guía de lo que ellos deberían de hacer. Podemos ver, hermanos, en este capítulo 3, cómo la inmadurez es algo que afecta mucho a la iglesia al grado de generar contiendas. Cuando hay problemas en la congregación, cuando hay problemas entre los hermanos, cuando hay pleitos unos con otros, cuando hay este tipo de carnalidad, hermanos, no hay otra explicación que la inmadurez. No son maduros los hermanos, no son maduros los miembros de la iglesia. Dice en el capítulo 3, versículo 1, note usted, Primera los Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, porque no lo eran. Dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Sí eran carnales. Eran carnales definitivamente. Para Pablo, hermanos, era obvio que la causa raíz de los problemas, la causa raíz de sus pleitos y sus divisiones, era la inmadurez espiritual. No eran maduros. Eran carnales y, dice Pablo, niños en Cristo. Y les dice niños porque ellos verdaderamente estaban actuando como niños. Y eso refleja inmadurez. Los niños se pelean por cualquier cosa. Hacen pleito de algo insignificante. Si es un juguete, ahí andan peleándose unos con otros. Todos quieren el mismo juguete. Y así actúan. Probablemente usted ha escuchado pequeños discutir o pelear por cosas como esta, diciendo uno de ellos, mi papá es mejor que el tuyo. Y luego otro contesta, no es cierto, mi papá es más fuerte que el tuyo. Y otro dice, pero mi papá es más alto que los papás de ustedes. Y otro dice, pero mi papá es más inteligente.
Y luego la niña dice, pero mi papá es más guapo. Y dicen los demás, a que no es cierto, tu papá está bien feo. Y luego dice, a que no, el tuyo está bien feo, el mío no está feo. Y así pelean y discuten los niños por cosas de este tipo. Bueno, así estaban los hermanos en Corinto. Exactamente así. Peleando, discutiendo, divididos. La iglesia fraccionada. Porque para ellos era mejor Pablo, para otros era mejor Cefas, para otros era mejor Apolos. Y discutían y peleaban y así vivían enemistados unos con otros. Tal vez nos da risa, hermanos, esta escena, pero a veces así sucede en la iglesia del Señor. Los corintios, hermanos, en relación a los predicadores y maestros, actuaban como niños, totalmente inmaduros, peleaban. No eran nada espirituales en cuanto a su comportamiento. Hermanos, a veces, tristemente, la inmadurez en la iglesia, la inmadurez de los cristianos lleva a una relación así de enemistad, una relación antagónica unos con otros. Los hermanos habían obedecido el evangelio, eran cristianos, eran la iglesia del Señor allí en Corinto, representaban al pueblo de Dios, pero lamentablemente ellos estaban permitiendo que la carne, ese viejo hombre, resurgiera en su vida y los controlara, los gobernara. Y los valores carnales, hermanos, habían cautivado sus corazones al grado, como dice Pablo, que él no podía dirigirse a ellos, no podía hablarles como espirituales. Eran hermanos tan controlados por la carne que era imposible hablar con ellos de una manera espiritual. En Santiago, en el capítulo 4, versículo 1, dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Sí. Las pasiones, hermanos, carnales, muchas veces controlan, manipulan, gobiernan nuestras acciones. Y era exactamente lo que estaba pasando en Corinto. Por eso había guerras, por eso había pleitos unos con otros. Eran carnales. Probablemente, hermanos, habían pasado ya aproximadamente 3 años del tiempo en que Pablo había estado trabajando, como 1 año y medio aproximadamente en Corinto con la iglesia, de que él llevó el evangelio, de que él los convirtió para Cristo, al tiempo en que ahora Pablo está escribiendo esta carta. Pero durante ese tiempo Pablo había sentado, podemos decir, las bases de la doctrina cristiana. Pablo, hermanos, les había alimentado con los fundamentos. Pablo les había dado la leche del evangelio. Pero ahora, después de todo este tiempo, aproximadamente como 3 años, en vez de haber crecido, en vez de haber madurado, de haberse fortalecido en cuanto a lo espiritual y el objetivo de ellos como iglesia e individualmente también como cristianos, en vez de haber crecido y madurado, se habían dejado desviar por asuntos que ahora estaban socavando la integridad de la iglesia, que estaban destruyendo, mermando la vida espiritual entre ellos. Ellos ya debían tener, podemos decir, una comprensión más madura de la fe. Por consecuencia, llevar una vida más santa, una vida más productiva en la obra del Señor, una vida más armoniosa los unos con los otros. Pero no estaba sucediendo así. No estaba sucediendo eso, al contrario. Y 3 años, uno puede decir, a lo mejor es poco. No, para Pablo ya era tiempo suficiente para que ellos estuvieran enfocados en cosas verdaderamente productivas, espiritualmente hablando. Pero no, seguían ellos viviendo carnalmente. La falta de madurez, hermanos, lleva a las iglesias a actuar así. Lamentablemente eran inmaduros. En vez de ser hermanos, en vez de ser cristianos gobernados por el Espíritu Santo de Dios, se comportaban como personas gobernadas por la carne. Por eso Pablo les dice que eran carnales.
Es probable que ellos se consideraran muy espirituales. Es probable que ellos, ¿verdad?, elogiando y alabando la sabiduría griega y la elocuencia, la retórica, probablemente ellos se consideraban a sí mismos como maduros y como sabios. Pero Pablo les da pruebas indubitables de que no era así. No eran ni sabios, ni maduros, ni espirituales. Ellos eran carnales. ¿Y cuál era la evidencia que Pablo les pone sobre la mesa? La relación que había entre ellos. Pablo les dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Así que no había manera de que dijeran otra cosa. No podían refutar esta evidencia obvia de su condición espiritual. ¿Cómo decir que eran maduros cuando vivían peleando con disensiones y divididos entre ellos? No eran. Esa era la prueba. Nuevamente Santiago en el capítulo 3, verso 16, nos dice lo siguiente. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y eso era precisamente lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto. Había celos y contención. No era nada sano el ambiente que se vivía en Corinto. Hermanos, algo importante que debemos entender: para ser personas carnales, no necesariamente tenemos que andar, por ejemplo, llevando una vida inmoral. Para ser carnales no necesariamente tenemos que ser borrachos o maldicientes o estafadores. Para ser considerados carnales, basta simplemente, hermanos, hacer lo que hacían los corintios. Cuando peleamos con otros cristianos y disputamos con ellos, somos carnales. Somos carnales. Cuando tenemos celos de los demás, estamos siendo carnales. Cuando buscamos en el mundo y no en la palabra de Dios nuestros estándares, nuestros valores, nuestra esperanza, somos carnales. Cuando hacemos a un lado, hermanos, la palabra de Dios como nuestra guía y nos dejamos llevar por los estándares del mundo, eso es pura carnalidad. Y eso sucedía aquí. Hermanos, las divisiones y los problemas en la iglesia vienen porque no se está creciendo hacia la madurez espiritual. Se está creciendo hacia la carnalidad. No hay otra razón. En la iglesia no hay pleitos, no hay problemas, no hay divisiones porque somos bien espirituales y maduros. No, por eso no. Por inmadurez, por carnalidad. Así de fácil. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Hermanos, cuán importante es para nosotros profundizar en las Escrituras para crecer y madurar. La madurez, hermanos, requiere buena enseñanza. La madurez requiere, hermanos, estudio profundo de la palabra de Dios. No se puede llegar a la madurez sin tener ese fervor, ese deseo y ese esfuerzo por escudriñar las Escrituras y dejar que la palabra de Dios dirija nuestras acciones y nuestra vida entera. No se puede. Es bien importante, hermanos, es bien importante para crecer y madurar. Pero a veces hay hermanos o incluso iglesias que no desean profundizar en las Escrituras. No desean profundizar en ciertos temas de la palabra de nuestro Dios. A veces solo quieren escuchar cosas que los hagan sentir bien. Solamente quieren escuchar cosas, hermanos, que sean positivas, dicen ellos. Está prohibido hablar del pecado. Está prohibido hablar del juicio de Dios. Está prohibido hablar de la paga del pecado. Solo quieren oír cosas bonitas, cosas positivas en ese sentido, y desechan gran parte,
fundamental de la palabra, de la doctrina del Señor. Hermanos, para crecer se necesita más que la leche. Se necesita vianda. Pablo deseaba darles vianda, darles carnita, alimento sólido, pero dice, ustedes no pueden digerirla. Lamentablemente, hermanos, la inmadurez es sinónimo de una mala alimentación espiritual, de falta de deseo del alimento sólido. Los textos y las enseñanzas más duras no deben desanimarnos. Es que el hermano predica muy duro, es que sus temas son muy duros, es que esas enseñanzas son muy fuertes, es que eso nos va a desanimar, nos va a tumbar. No, hermanos. Sí hay textos, sí hay enseñanzas que son más fuertes que otras, más duras que otras, que tienen un propósito divino, pero no deben de desanimarnos. Tampoco deben hacernos buscar la leche, ¿no? Como esto es muy duro, mejor vamos a buscar alimento suavecito, blandito. Esto es lo que ocupamos nada más. No, eso hay que descartarlo. Hermanos, esta clase de enseñanzas, de textos, deben de desafiarnos y deben de motivarnos a crecer en todo lo que Dios nos ha mandado. ¿Sí? Yo no digo que hablar sobre el juicio de Dios sea cosa suavecita. No, es duro y es una realidad fuerte, pero es necesario estar consciente del juicio de Dios. Es necesario estar conscientes de temas tal vez que a veces a algunos les puede hacer sentir mal, pero es necesario para poder crecer, para poder madurar. Ahí en Juan capítulo 6, versículo 60, se nos relata lo siguiente. Dice así el verso 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Sí, hermanos, Jesucristo enseñó y enseñó de todo. Y muchas veces fue fuerte en sus enseñanzas. Y muchas veces dijo cosas que eran duras de oír y difíciles de aceptar. Pero era necesario que él hablara estas cosas. Y algunos se sentían ofendidos. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Esto os ofende? ¿Se les hace duro esto que estoy hablando? Entonces, ¿cuál era la solución? ¿Que Jesús mejor se callara, que no hablara ciertos temas que les incomodaban a las personas? No, esa no era la solución. Ellos tenían que madurar, no Jesús callar. Dice en el verso 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y noten la respuesta de Pedro. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y esa debe ser la actitud, hermanos. Nuestra actitud debe ser como la de Pedro. ¿Sí? Maduros y decir, Señor, esta palabra que tú nos enseñas es palabra de vida eterna. No tenemos a dónde ir. No hay que buscarle por otro lado. Nosotros no nos vamos a ir. Vamos a seguirte, Señor. Algunos se fueron. Ok. Que les vaya bien. Pero hermanos, muchas veces debemos estar dispuestos. Debemos anhelar el alimento espiritual. Tener deseos de aprender, de profundizar en la palabra de Dios. De indagar en ciertos temas a veces que
que son importantes y necesarios para nuestro buen vivir espiritualmente hablando. Así que, hermanos, la enseñanza de Jesús no siempre fue suave, fue muchas veces difícil de aceptar, pero la actitud correcta, hermanos, debe de ser aceptarla, debe de ser analizarla, hacerla suya esta palabra, esta enseñanza. Permitir que esa palabra nos exhorte, nos redarguya, nos haga hacer los cambios necesarios en nuestra vida para honra y gloria de Dios. Es dura la palabra, sí, pero me está exhortando a algo que yo necesito corregir. Me está exhortando para que yo pueda vivir un cristianismo correcto delante de Dios. Me está advirtiendo tal vez la palabra del Señor. Me está amonestando, me está reprendiendo, pero esto es necesario para mí, mi vida y mi salvación. Y esa debe ser nuestra actitud, mis hermanos. Solo así se va a poder crecer hacia la madurez. Si rechazamos esta enseñanza, no vamos a crecer, no vamos a madurar. Y si no maduramos, vamos a vivir como los corintios. Así. Ese era el problema de ellos. Así que, hermanos, recuerde, la inmadurez genera contiendas. Y eso es algo precisamente que nosotros debemos de evitar. Hay que madurar, hermanos. Hay que crecer en el conocimiento de Cristo Jesús y de su palabra. Así que necesitamos ser personas que deseemos carne, que deseemos profundidad, que deseemos aprender más y no estar satisfechos con un nivel de comprensión superficial. No nos conformemos, hermanos, con lo que ya sabemos. Ahorita hablaba Edgar en el estudio de la excelencia, de no conformarnos con lo mismo, y debe de ser igual en cuestión de nuestro conocimiento, nuestra madurez, nuestro crecimiento espiritual. No hay que ser conformistas en ese sentido. Hay que ir más allá. Si usted tiene un conocimiento de la palabra de Dios que ha adquirido a través de los años, qué bueno. Le ha costado estudiar, le ha costado desvelos tal vez. Qué bueno, ¿verdad? Pero no se conforme. Siga estudiando, siga aprendiendo, porque solamente así usted va a crecer y va a madurar y va a ser mejor como cristiano, como siervo del Señor. Otra cosa que podemos ver aquí, hermanos, es que los líderes son siervos de Cristo. Y eso es algo que ellos no alcanzaban a ver también. Para ayudar a la iglesia en Corinto, hermanos, en cuanto a este problema de los partidos, las divisiones, Pablo tuvo que hacerles ver este punto tan importante. Pablo les recuerda lo que eran esos hermanos que habían trabajado entre ellos y que ellos tanto admiraban y que por causa de eso estaban ellos peleando unos con otros. Dice el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? A los que ellos veían como sus ideales, como sus líderes, dice, son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Este punto es muy importante, hermanos. Esos predicadores que ellos tanto admiraban y por los cuales estaban divididos, no eran más que servidores de Dios por medio de los cuales ellos habían creído. Servidores. Sí. Simplemente estaban realizando un trabajo que su Señor les había ordenado. En ese sentido, hermanos, la iglesia es como un campo de cultivo en el cual hay obreros que están constantemente laborando. Así describe el apóstol Pablo la iglesia, como una labranza de Dios, como un campo de cultivo. Y dice Pablo, yo planté. Y dice también él, Apolos regó. Es decir, hermanos, que en este campo algunos hermanos hacen un tipo de trabajo y otros hermanos hacen otro tipo de trabajo diferente, pero
igualmente necesario. A veces, hermanos, ciertos predicadores, por ejemplo, son buenos para plantar. Ciertos predicadores son buenos para comenzar nuevas obras, para establecer iglesias, como en el caso del apóstol Pablo. Pero a veces hay otros predicadores que son mejores para regar, es decir, para instruir, para edificar iglesias existentes, como era el caso de Apolos. Pero tanto un trabajo como el otro son importantísimos en el reino de Dios. Ahora, quien hace un trabajo o quien hace el otro, son simplemente servidores de Dios. Y es lo que está tratando de explicar aquí el apóstol Pablo. Ambas cosas son muy necesarias en el reino de Cristo, pero ni el que planta es algo, ni tampoco el que riega. Ni Pablo era algo, ni Apolos era algo, sino Dios, hermanos. Porque la obra más importante la hace Dios. El crecimiento, dice Pablo, lo da el Señor. Solamente por medio de Él puede haber ese crecimiento a través de sembrar o a través de regar. Y esa es la verdadera obra, hermanos. Así que solamente Dios merece la honra y la gloria. Cuando nosotros como cristianos somos instruidos, somos enseñados, hay hermanos tal vez que han hecho esta labor entre nosotros. Esta iglesia, hermanos, se estableció en los 50, en los 60 y muchos hermanos han pasado por este lugar. Hermanos que han trabajado arduamente, hermanos que han enseñado, que han edificado, que han sembrado y han tenido, sin lugar a duda, su recompensa del Señor. Pero debemos de recordar, hermanos, que ni el que siembra, ni el que riega es algo, sino solamente Dios quien da el crecimiento. Es decir, que nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra fe no debe de estar depositada en los hombres, porque ellos son simples servidores de Dios que cumplen con un trabajo que el Señor les ha encomendado. La obra verdadera la hace Dios. Esta iglesia aquí está, gracias a Dios que ha dado el crecimiento. Qué bueno que ha habido hermanos que han trabajado con esta congregación a través de los años. Pero toda la honra y toda la gloria es para Dios. Y es a Él a quien debemos servir y es a Él a quien debemos seguir. Nada más. Por supuesto, hermanos, que se reconoce el trabajo, el esfuerzo de estos hermanos que han trabajado. Pero, repito, la verdadera obra la hace Dios. La hace Dios. Nuestra confianza no debe ser puesta en el que planta ni en el que riega, sino solamente en nuestro Dios. Dice Pablo, hermanos, aquí que el que planta y el que riega son una misma cosa. Porque ellos estaban peleando quién era mejor, si Pablo o Apolos o Cefas. No, dice Pablo, son una misma cosa. Tanto un trabajo como el otro son igualmente importantes. Usted siembra una plantita, pues qué bueno, pero si no la riega se va a morir. Son una misma cosa. Hoy en día, hermanos, Dios da, por ejemplo, en la iglesia oficios. Tenemos, gracias a Dios, tenemos en esta congregación, tenemos pastores, tenemos diáconos, tenemos evangelistas, maestros de la palabra de Dios. Y qué bueno, gracias a Dios que nos concede este privilegio. Pero, hermanos, sería un error clasificar a unos como más importantes que a otros. Sería como decir, hermanos, que los ojos son más importantes que los oídos, o que las manos son más importantes que los pies. ¿Será así? ¿Para usted qué es más importante, las manos o los pies? Pues las dos.
Igual los ojos y los oídos, igual todos los miembros del cuerpo. Todos son importantes. Son diferentes miembros, pero todos tienen el mismo valor y la misma importancia, aunque desempeñan diferentes funciones. Sí. Todos son muy importantes. Así que independientemente del trabajo que realicemos en la iglesia, nuestra perspectiva debe ser como la de Pablo y Apolos. Somos siervos y colaboradores de Dios. Y así nos deben de ver los hermanos. Sí. ¿Qué es más importante, un anciano o el otro anciano? ¿Quién? Pues, son siervos de Dios. No podemos hacer esas clasificaciones. ¿Quién es mejor? ¿El hermano Israel, el hermano Carlos, el hermano Alberto, el hermano Chuy? ¿Quién es mejor? No. Esos pensamientos, hermanos, no deben de estar en la mente de la iglesia, en la mente de los hermanos, y hacer partidos. No, pues yo soy de Alberto, yo soy de Chuy, yo soy de Carlos, yo de Israel, yo del hermano Abraham, yo del hermano Charlo. No. Eso es absurdo, hermanos. Eso es ridículo. No debemos jamás poner nuestra mirada, por mucho que haya trabajado el hermano en la iglesia, por mucho que haya servido, nuestra mirada no está puesta en los hombres, está puesta en Dios, en el Señor nada más. Y nosotros igualmente, cada uno en lo particular, así se debe de ver. Esa debe ser su propia perspectiva. Si nosotros de alguna manera servimos en la iglesia y si Dios nos ha concedido la oportunidad, el favor de tener, ¿verdad?, algún cargo dentro de la iglesia, alguna responsabilidad, desempeñar algún oficio dentro de la iglesia, gracias a Dios, ¿verdad? Pero no es para creernos más que los demás, para pensar, oh, yo soy más importante porque yo aquí en la iglesia soy el predicador. Eso es pura niñería. O pretender aspirar a hacer algo en la iglesia para creer que soy más que los demás. No, hermanos. Somos simplemente siervos y colaboradores de Dios. Trabajamos en la labranza de Dios con diferentes capacidades, tal vez con diferentes circunstancias a los que los hermanos en aquel tiempo vivían, pero somos siervos también igual que ellos. Siervos de Dios. Así que nunca debemos enaltecernos, nunca debemos creernos como que somos muy importantes, nunca debemos vernos a nosotros como superiores, como más necesarios que los demás. Todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Por lo tanto, hermanos, está prohibido enaltecernos. Está prohibido creernos superiores a los demás. Nunca debemos decir, yo soy aquí el gran predicador, el gran maestro, el gran pastor. Cosas por el estilo, hermanos, solamente destruyen a la iglesia. Dice el Señor allá en Lucas capítulo 17, versículo 10. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer hicimos. Eso es lo que somos. Sea yo un anciano, sea un diácono, sea un evangelista, sea un maestro, sea lo que sea en la iglesia, y por mucho que yo haya trabajado, yo debo de decir, soy un siervo inútil, porque simplemente he hecho lo que debía de hacer. Nada más. En la primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, dice Pablo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Oh, es que yo predico, es que yo enseño, es que yo de esto. No tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Por qué gloriarse? Pablo ni porque era apóstol de Jesucristo se gloriaba.
mucho menos nosotros. Pablo, con toda la obra que hizo, no se gloriaba, mucho menos nosotros. Apolos, con todo el conocimiento que tenía, él era erudito de verdad. Era un hombre elocuente de verdad. No se gloriaba. Mucho menos nosotros debemos de gloriarnos o creernos a veces más que los demás. Hermanos, es absurdo, es ridículo poner la mira en los hombres y no ponerla en nuestro Dios. Ojalá que, hermanos, nosotros siempre vayamos hacia la madurez, hacia la excelencia. Siempre tratemos de estar creciendo espiritualmente como individuos, y eso se va a ver reflejado en la vida de la iglesia. Crecer, hermanos, es necesario para un buen vivir delante de Dios. Y los líderes, pues son muy importantes, ¿verdad? En una congregación siempre se ocupa hermanos que desempeñen ciertos trabajos y que vayan al frente en muchas cosas, pero recordar lo que somos en realidad: siervos y colaboradores de Dios solamente. En esta mañana queremos invitar a las personas, a nuestros amigos visitantes, a que pongan su mirada en Cristo Jesús. Él es nuestro Señor. Cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Señor, estamos declarando en realidad lo que Él es. Él es Señor. Pero si Él es nuestro Señor, nos corresponde a nosotros ser sus servidores, hacer la voluntad del Señor. Y en esta mañana queremos invitar a todas las personas. Si usted no ha obedecido el Evangelio de Cristo Jesús, si aún no ha entregado su vida al Señor, hágalo en esta mañana. Confiese su fe en Cristo, arrepiéntase de sus pecados y sea bautizado para que el Señor le perdone y sea añadido al cuerpo de Cristo, a su iglesia. Hoy es el día de salvación y le invitamos a todos a que vengan a Cristo.